le está sirviendo. Listo. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Recuerden que durante todas las sesiones nos vamos a estar presentando, entonces no hay ningún problema de que hoy no lo hagamos. Mi nombre es María Alejandra Oaxaca, soy parte del grupo de estudios de infancias Escuela Rural, los voy a estar acompañando y el día de hoy le quiero dar la bienvenida a una persona que creo que conocieron la vez pasada. Él es el profesor Jairo Casallas, él es lingüista de la Universidad Nacional, tiene un magíster en educación y actualmente él está vinculado al proceso del Grupo de Estudios de Infancia y Escuela Rural de la Universidad Pedagógica Nacional y es profesor también de la Universidad Pedagógica Nacional de la licenciatura en Educación Infantil. Bienvenido, profe, tienes la palabra. Vale, Alejandra, muchas gracias. Pues bueno, tal como lo mencionaba Alejandra, todos vamos a poder seguir contando de dónde somos, lo que hacemos en todo el transcurso del diplomado. La idea es justamente poder conocer sus experiencias, sus saberes y poderlos compartir, bueno, así sea a través de esta pantalla. Bueno, para dar inicio entonces al desarrollo de lo que nos corresponde este primer módulo, voy a permitirme entonces compartir la pantalla para que tengan ustedes entonces el correlato de lo que les quiero compartir en esta primera sesión de desarrollo del diplomado. Entonces, un momento, voy a compartir la pantalla y me dicen si se ve la pantalla, por favor. Sí. Ok, y vamos a tratar de hacer la presentación más grande. Bueno, ok. Bueno, cuando sí les pido por favor que cuando de pronto en la presentación, que a veces en estos medios ocurre, está uno hablando y la imagen que uno ve no corresponde con lo que uno está diciendo. Cuando se sientan así o que vean que no corren las imágenes, por favor pueden interrumpir pues para que podamos que todo funcione de la mejor manera. Bueno, ¿sí? ¿Le puedes dar ahí en la pantalla, en la presentación, para que se vea un poquito más grande? En la copita. En la parte derecha, de abajo. Ah, es que ya puse la presentación y a ustedes no se les ve. Eso ahí. Ajá. ¿Ahí ya? ¿Sí? Vale. ¿Ya se ve? ¿Más grandecito? No, a mí no. No, profe, no se ve reflejado. Ah, carambolas, ¿cómo? Porque claro, le doy presentación, pero no sé por qué. A ver si hago esto. Ahí ya. ¿No? No, señor. Vale, entonces creo que me toca salir de la presentación. Espera un momentito, si es mejor. Es mejor que quede bien. Entonces, voy a darle presentación y luego para que ustedes la vean, vuelvo a compartir. ¿Ahí ya? ¿O sigue igual? Sigue igual, profe. Profe, hay que darle ahí donde dice presentación con diapositivas y le das presentar una por una. Ahí Espérate. acá, ahí donde estás en PowerPoint. ¿Me vas indicando por qué lado? Perdóname. Ahí arribita donde dice presentación con diapositivas. Ahí arriba, en el panel arriba, donde dice archivo, ahí. Ok. Y le das configuración de la presentación. Configuración. Ok. Y le das presentar individual. La segunda opción. Abajo, arriba donde están los punticos. La segunda. Sí. Ahí. Examinar de forma individual. Ok. Sí, señor.
Ok, muchas gracias. Y ahí ya, Exacto. ¿sí? Señor, Listo, profe. Oh, sí. muchas gracias, aprendí. El más beneficiado hoy fui yo, mire. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, en este primer módulo, que se titula Lo rural y la idea de desarrollo para los campesinos, esta pues primera sesión que repetiremos para el grupo número 2 en su momento, el viernes, con el otro grupo, pues básicamente lo divido como en 3 momentos que quiero desarrollar. En este mismo momento está en el grupo 2 el profesor Evelio. Con él conversamos un poquito y él se va a centrar un poquitín más en algunos elementos conceptuales con relación a la idea de desarrollo. Y yo, por mi parte, voy a tratar de ubicar más algunos elementos contextuales recientes, en el caso de Colombia, y algunos elementos generales desde Colombia también que pueden servir un poco para ubicar quizás una idea de desarrollo para los campesinos, ¿sí? Entonces, es un poco como lo tenemos organizado. Y para ello, justamente quiero empezar con un elemento que en el discurso del desarrollo, que habrá que decir también, algunos o en las dinámicas del desarrollo del capital lo entienden como progreso, ¿cierto? La idea de estar mejor muchas veces en la sociología le llaman malversar, ¿sí? Tomar un concepto, una idea y ponerla a funcionar con otra lógica que no corresponde inicialmente. Entonces, un primer elemento que centra la reflexión para el campesinado, pero también uno podría decir para las poblaciones rurales, afroindígenas, campesinas, pescadores, mineros, otros, es que el territorio viene a jugar un papel importante y tienen concepciones distintas del territorio. Pero para llegar a hablar de territorio, a veces hay que hablar de un elemento. Tiene ahí unos sonidos que le coloqué importantes y esos sonidos tienen que ver, perdón, me pasé, tiene que ver efectivamente con la tierra, ¿sí? Y es que todas las dinámicas del desarrollo, entre comillas, puesto un poco esa idea del progreso, del mejor estar, centran una buena parte de su acción en el control que se hace sobre un determinado cuerpo natural, geográfico o espacial determinado, la tierra, ¿sí? Sin la tierra el campesinado no existe. La tierra es fundamental para el desarrollo no solo de la vida, de la productividad, de la siembra, de muchas otras interacciones, ¿sí? Y por tanto, el desarrollo, esa dinámica presente en el capitalismo que es degradadora con todos los sistemas sociales, organizativos, que los vamos a ver más adelante, ubican de alguna manera la tierra como un lugar. Pero entonces ese lugar con la tierra tiene unas particularidades. Primero, que es un bien que no se renueva. Por más proyectos tecnológicos que hayan ocurrido en varias partes del mundo, que los hay, además unos muy bien logrados. En el caso de Colombia tenemos el Cerrejón, vamos a tener una fotografía para mirar el impacto. Tienen un proyecto hace 20 años donde hay arbolitos y llegan pajaritos, ¿sí? Pero realmente en sentido estricto la recuperación que se hace sobre el suelo, uno podría decir que el 98-95% no se logra, ¿sí? Porque es un recurso además limitado la tierra. A la tierra también se le apropia, se le controla, ¿sí? Se le domina. Si no, lo vamos a ver más adelante con relación al caso del acceso a la tierra para el caso del campesinado, por ejemplo, ¿sí? A la tierra se le ve también como un activo, como algo que genera ganancia. Y que genera una ganancia bastante rentable para quienes son los controladores de esos espacios. Vamos a ver más adelante también algunos ejemplos para el caso de Colombia, quiénes son los dueños o cómo está apropiada la tierra o la distribución de la tierra, ¿sí? Se producen distintos tipos de relaciones en la tierra, relaciones sociales, relaciones espaciales, ¿cierto? Y por extensión, relaciones de tipo cultural. En este caso también para los campesinos. Y la tierra también es un lugar que genera, por las dinámicas en políticas públicas, procesos de políticos, ¿no? Generación de desplazamiento, generación de violencias, generación de hábitats, no solamente para los seres humanos, ¿sí? El campesinado, sino para otros tipos de especies, ¿cierto? Y se origina también vida. Y en ese mundo
es que se desarrolla también pues el discurso del agro como uno de los elementos que, entre comillas, caracteriza en el caso de Colombia el campesinado, que se lo describe mayoritariamente por las relaciones agrícolas y desaparece todo el otro mundo de funciones sociales, culturales y de interacción que tiene. Entonces, ese es un primer, digamos, lugar que les quiero proponer para el desarrollo de la conversación justamente en esa idea de desarrollo. Bien. Y eso nos lleva a elementos más puntuales para ir aunando la reflexión. La primera que les quiero proponer es con relación al índice de ruralidad que tiene Colombia, ¿sí? El Observatorio Nacional para la Ruralidad en Colombia determinó en el 2016 los elementos para decretar qué es rural y qué no es rural. Y esa también es una discusión presente en el desarrollo, ¿no? Un poco para decir que en la ciudad se tiene, digamos, el privilegio de tener la mayoría de cosas, objetos, para garantizar derechos, educación u otro tipo de acciones que de alguna manera permitirían, perdón que acá me devolví, permitirían una mejor condición de vida, ¿sí? En este mapa, de pronto dependiendo el computador o el teléfono donde estén viendo el mapa, si ven ahí los diagramas, los cuadritos, lo que está más verde a la parte de abajo, ¿no? Lo que está más verde, verde bicho, verde allí más clarito, esa es la cantidad de mayor ruralidad que existe en el caso de Colombia. ¿Sí? Si uno mira con relación a la otra cantidad de verdes, el primer verde, que es el verde oscuro, casi que no, muy oscuro, que ya no se sabe si es verde, pero es un verde oscurísimo, casi gris, ese verde es la cantidad de menos rural. Si ustedes miran, es lo más poquito que tiene el país Colombia. ¿Sí? Y si ustedes miran, está a la frontera, ya a la parte hacia Nariño, toda la parte de la cordillera que está allí, que son como las ciudades capitales principales del país, y las partes arriba costeras, ¿sí? Al Atlántico, ¿cierto? Que están y más abajito también yendo hacia Panamá y hacia Chocó, esa parte de costa es pues donde están los empolios donde llegan la mayoría de mercancía importada y también los lugares de exportación, por lo tanto son lugares muy masivos de población, ¿sí? Entonces ustedes miran, uno podría decir groseramente en cantidad de porcentaje que Colombia mayoritariamente es rural, ¿cierto? Y uno podría en términos de porcentaje incluso atreverse a decir que quizás es más o menos el 80% del país está en una ruralidad, ¿cierto? Según ese mapa, según esa imagen que vemos. Un 80% del país es rural, ¿sí? He ahí primera pregunta que habrá que hacerse con relación al desarrollo, ¿sí? Porque mayoritariamente los planes, programas y proyectos de mejoramiento, calidad de vida se desarrollan o están en el marco de las ciudades y la proyección de desigualdad se extiende exponencialmente hacia lo rural, si mayoritariamente el país es rural. Pero en contraste con miremos el índice de ruralidad disperso, porque la ruralidad se divide en varias, ¿no? Ruralidad dispersa, ¿sí? Y la ruralidad dispersa habrá que sumarse a ese índice de ruralidad. Y miren ustedes cómo, pues acá está la imagen más opaca, si se quiere, pero lo que es todo verde es la ruralidad dispersa de Colombia. Y otra vez, si lo suponemos con el otro mapa, pues uno podría decir que además de esa ruralidad hay una ruralidad dispersa que aumenta la cantidad de ruralidad en Colombia, para decir que mayoritariamente el país es rural y con unos matices como por ejemplo ruralidad dispersa. ¿Sí? En una situación así, la siguiente imagen que les muestro ahí entre el 2018 y el 2021, quiero matizar un elemento reciente con el paro, por ejemplo, el recién paro de Colombia, que en algunos escenarios dicen todavía se está en paro, pero que a propósito de la pandemia puso unas reflexiones que a mi manera de ver tienen que ver con una idea del desarrollo que no tiene nada que ver con la realidad. Quiero resaltar varios de ellos, varios elementos. El primero,
Tenemos un gobierno centrado en el extractivismo, pero no solo Colombia, esto es una dimensión que en toda Latinoamérica o en la buena parte de Latinoamérica y otras partes del mundo, los últimos 30 años, la punta de lanza del progreso se ha centrado en el extractivismo, ¿sí? En sacar los recursos naturales. No estamos diciendo que no se necesiten obtener recursos naturales, pero una cosa es la extracción de recursos naturales por necesidad, ¿cierto? Y otra cosa distinta es el extractivismo salvaje que desplaza, desmoviliza, cercena esa tierra que decíamos es un recurso natural finito, ¿cierto? Lo cercena a tal punto de generar desplazamientos, movilidad, destrucción, muerte, ¿sí? Y vamos a ver en un mapa más adelante la cantidad, cómo está esa situación en Colombia del extractivismo, ¿sí? Cerca del 70% de Colombia, el país entero, está solicitado para extracción minera. Hay municipios enteros que están solicitados, el 99%, por ejemplo, del Líbano, en el Tolima, está solicitado para extracción minera, y 5 municipios aledaños, y uno mira lo que pasó en Cajamarca, y uno empieza a mirar el mapa de Colombia, y cerca del 70%, 73% del territorio colombiano está solicitado para extracción minera. ¿En qué lugares ocurre? Nos devolvemos al mapa de la cantidad de índice de ruralidad, pues en los lugares rurales. El incumplimiento de acuerdos. No se han cumplido los acuerdos ni para los indígenas, ni para los afro, ni para los pescadores, ni para los mineros, ni para los campesinos, ¿cierto? No se cumple ninguno de los pactos, ni para ninguno, ni para los estudiantes, ni para las mujeres, ni para los sectores agrícolas, ni para las medianas procesos, digamos, empresariales, y aquí la lista podría seguir, ¿cierto? Que es el segundo puntito, cuadrito azul que tenemos allí. No se cumple tampoco, o se cumple más bien lo siguiente, el aumento de impuestos, ¿sí? O que esta apenas es un comentario con relación al 2018-2021, pero que tiene un correlato de los últimos 30 años en el caso de Colombia. El aumento de impuestos, recordemos uno, por ejemplo, el 3 por mil empezó como una estrategia por allá en el 2003, 2004, 2005, ¿cierto? De aumento del IVA progresivo, como una estrategia para salir, digamos, en un medio año, 8 meses, de la situación grave económica que se tenía. Pero resultó quedando como una práctica de obligatoriedad. Después de 15 años sigue siendo así, y apareció como una práctica que solamente iba a ser para 6, 8 meses, un año máximo, ¿cierto? Pero además tenemos el impuesto a la renta, el impuesto al consumo básico, el impuesto digamos, a los movimientos financieros, o sea, cuando ponemos plata en el banco, cuando lo sacamos, cuando sacamos del cajero, ¿cierto? El impuesto a la gasolina, ¿no? Tenemos el impuesto a la gasolina más grande de todo el mundo, ¿sí? El lugar donde más cara es la gasolina en todo el planeta Tierra es Colombia. ¿Sí? Tenemos impuesto al carbón, impuesto al timbre, entre otra cantidad de impuestos que muchas veces uno no se da cuenta que tenemos allí y que pagamos. Y preguntarse, porque todos esos impuestos para lo rural, ¿qué? Pues son los mismos, ¿cierto? Además de otros por el acceso a la tierra, por la productividad, los agroquímicos, los químicos, en fin, más todos los procesos derivados que si hay un proceso organizativo y quiere sacar panela, entonces tiene que sacar registro INVIMA, además está la ley de la panela, menos mal se derogó, pero en fin, hay una serie de impuestos que difícilmente permiten que los procesos organizativos, productivos presentes en lo rural, en el caso del campesinado, se puedan llevar a cabo porque no tienen financiamiento. Luego continuó con las importaciones. En el caso, entre comillas, en la pandemia, ¿sí? Las importaciones antes de la pandemia de comida, sobre todo, en Colombia, era cerca del 57% de los alimentos. En la pandemia, el aumento de la importación de comida llegó casi hasta el 83% de comida. Lo seguimos viendo en los noticieros cuando a veces pasan que se pudrió el cultivo de papa, se pudrió la caña, la cebolla, se pudrió la papa, se pudrió el cacao, se les dañó el maíz porque nadie se lo compró, y así sucesivamente todos los días uno encuentra en el campo, ¿cierto? Campesinas, campesinos que sacan sus productos y se les pierden porque se pudre. Pues blanco es, gallina lo pone. Al tener un país que privilegia importar comida hasta cerca del 83%, ¿cierto? Pues es muy lógico que no le compren a los pequeños productores, ¿cierto? Y uno encuentra entonces que, claro, el paro les bloqueó las vías, claro, les bloqueó las vías a las pequeñas
pocas más bien, porque son muy grandes, transnacionales que tienen la importación de alimentos, ¿cierto? ¿Verdad? Eso era lo que les ocasionaba como malestar. Más sin embargo, importamos más cosas, no solo alimentos, importamos materias primas, importamos partes de autos, casi todo, tecnología. Poca tecnología se produce en Colombia y si se produce, porque hay muchas novedades en tecnología, son planes, son proyectos que poco apoyo tienen por, digamos, principio del fortalecimiento a la investigación en Colombia, ¿cierto? Importamos la mayoría de equipos, combustibles, maquinarias, químicos, refinados, porque nada de eso se produce en Colombia, todo lo importamos. Y los pequeños emprendimientos o grandes emprendimientos en todo nivel del país, pues no tiene el beneplácito de la ayuda y en lo rural sí que menos. Entonces, todo este fenómeno se ciñe a una idea de desarrollo y progreso que no tiene apertura para ayudar a la población rural y en especial a la población campesina. Mucho de esto no hace parte incluso de los discursos que se proyectan o se generan en el mundo rural. Y se suma con algo mucho más grave que es vergonzoso realmente, y es que el sistema electoral en Colombia es un sistema impune. Está diseñado para robar, más bien, ¿cierto? Porque no existe ningún ente jurídico ni legal en Colombia que regule, ¿sí? Que regule jurídicamente el sistema electoral. Nadie lo regula. El sistema electoral colombiano se regula ellos mismos, ponen las pautas de regulación, ¿cierto? Entonces, en un gobierno así, pues difícilmente uno podría decir que hay garantía en los procesos electorales, por lo menos en los de grande envergadura, los de nivel nacional, ¿sí? Congreso, Senado, presidencia, ¿sí? Entonces, eso es, pues eso es una cosa casi que sería un delito, es un delito para Colombia, pero nada de eso, pues, digamos, tiene control, ¿no? Bien, pues nada, todo esto que les estoy mencionando se da antes de la pandemia. Se agudizó con la pandemia realmente muy poquito, casi nada. Importar comida. Esto se daba antes de la pandemia, pero la presente, digamos, argumentación que se hace para el caso de Colombia es que la pandemia nos volvió nada. Vamos a demostrar cómo en términos de un discurso del desarrollo esto no es así. La tasa de desempleo del 2021, esto es un registro tomado hasta junio del 2021, el 5 de junio lo tomé directamente del DANE, no me lo estoy inventando, lo pueden buscar el DANE, ¿cierto? Si ustedes miran, entre el 2001 está el 14.6 y en plena pandemia 2020-2021 está el 19. El aumento es muy pequeñito. Ahí la cifra pues muestra un pico altísimo, ¿cierto? Y el pico más alto está en el 2019, miren. En el 2019, antes de la pandemia, de tasa de desempleo. ¿Sí? Así que no es cierto que si bien se despidió, mucha gente cerró, quebró, es verdad, pero es que la situación real de Colombia es tan grave y tan aguda con el desempleo que la pandemia no ha afectado mucho realmente. Aumentó como en el 2021, en el 2021 aumentó como 1 o 2 puntos, ¿cierto? Pero realmente en el recorrido de los últimos 20 años no ha influenciado. Cada vez más es peor, lo que quiero mencionar. Pero pues aquí le estamos echando la culpa a la pandemia. Este mapa es tomado de la misma fuente del DANE, que es la voz oficial. Es la medida de la pobreza en Colombia, tomado del 2018. Miren ustedes, este mapa, mientras más morado es el color, más pobre es esa región. Para resumirles acá, miren el nivel de pobreza en el 2018 de Colombia. Desde el 70,1% al 98,5% de la población colombiana es pobre. Y es pobre en esa dimensión multidimensional que no es tan buena realmente ese término de medida. Pero pues para que se hagan una idea, más o menos el 50,1% al 70% es pobre en Colombia. Digamos que si ustedes miran el color menos moradito, ¿sí? Y entonces en el mapa, pues dependiendo el computador, teléfono que ustedes tengan, los colores se ven mejor, ¿sí? Pero la parte más morada, si ustedes miran la Guajira, Chocó, Nariño, Meta, Bichada, Leticia, Putumayo, Arauca, o sea, un 70% del país, ¿sí? Y solamente tiene entre el 4,5% al 30%, más o menos sobresale de la media de la pobreza, ¿sí?
es una cosa terrible. Y esto es al 2018. Casi que les diría que era más terrible la pobreza en el 2018 que en el 2021. Y acá, para ponerles información oficial en esta idea de a qué le llamaríamos entonces progreso, desarrollo, voy a detenerme en eso más adelante, esto es apenas como la introducción inicial, para que ustedes miren, 2019, información tomada de la página oficial del DANE. La línea de pobreza monetaria, o sea, el dinero real, ¿sí? La cantidad de dinero que uno puede tener en el bolsillo. En el 2019, pero además miren ustedes cómo el país toma esta información. Esta información el país la toma sobre la base de 1 millón de pesos. O sea, ni siquiera es el análisis de la realidad cotidiana, digamos, de las colombianas y los colombianos, ¿sí? Digamos, toman como base 1 millón de pesos para hacer la reflexión, ¿sí? Pero a pesar de ello, miren, en el 2019, para ponerlo de manera concreta, en el 2019, la línea de pobreza monetaria extrema en todo el país estaba en promedio en 137.350 pesos. ¿Eso qué significa? Que una persona en el 2019, la pobreza extrema estaba en ese nivel, ¿cierto? Y eso más o menos era cerca del 70% de la población colombiana, ¿sí? Que fue lo que nos quedó claro con la pandemia. Eso fue lo que nos mostró que esa realidad ya la teníamos, no era por la pandemia, era que así ya estábamos, ¿sí? Y que un hogar, y ahí está textualmente, ellos lo escriben, en el caso de un hogar de 4 personas, más o menos están en 549.000 pesos, ¿sí? Pero miren lo que pasa, la siguiente gráfica es en plena pandemia. Ellos mismos hacen el análisis. En plena pandemia, el mismo análisis, la línea de pobreza monetaria más o menos está en 145.000 pesos. Y en el 2019 en 137.000. O sea que la pandemia lo agudizó la pobreza apenas 3.000 pesos, más o menos, para que se hagan una idea, ¿cierto? Más o menos eso es lo que ocurrió. Aumentó la pobreza. Si antes tenía más o menos, entre comillas, 70% de la población colombiana, 138.000 pesos, ahora escasamente sobre 145.000, ¿sí? O sea, 3.000, 5.000 pesos. Y aquí coteja, para que se hagan ustedes una idea, la pobreza monetaria y la vulnerabilidad, lo vulnerable en los centros poblados, rurales y dispersos, con ese mapa que les mostré hace un rato. Entonces, yo les resumo acá, la línea superior morada, ¿sí?, indica la pobreza. La siguiente línea grisecita que no se alcanza a ver indica la vulnerabilidad. La línea que está en la parte inferior como negra o gris es la clase media y la que está como en rosado, la parte inferior, es la clase alta. Entonces, miren qué significa esto. Entre el 2012 y el 2020 viene disminuyendo un poquito, ¿cierto?, la pobreza. Y realmente lo que uno encuentra con lo vulnerable es que, pues básicamente, entre el 2018 al 2020 se ha mantenido entre el 46% al 48%, incluida la pandemia. O sea que ya veníamos así de graves. Incluso más atrás, 2017 era 46,2, en el 2015 51,5. O sea, la diferencia es muy pequeña, ¿sí? Pero miren lo que pasa con las clases medias y la clase alta. Ustedes miran, ambas son casi una línea recta. La clase media medio cambia por allá en el 2018 uno o 2 puntos. Y en el 2020, pues se mantiene igual. Y la clase alta no cambia en ningún momento, ¿sí? Entonces miren cómo también este tipo perdón que me meta con la pandemia, yo sé que hay muchas cosas que no se han dicho y muchas cosas que seguramente se dirán después, pero pues digamos que en nuestro caso, en Colombia se utiliza como excusa para tapar una situación grave de pobreza, de desigualdad, de asesinatos, de muchas cosas que pasan no solo en el país, sino en el mundo de lo rural, en términos, entre comillas, de a qué le llamaríamos entonces progreso o desarrollo. Progreso o desarrollo, más pavimentación, ¿cierto? ¿Será más cemento? ¿Será eso el progreso? ¿O será más bien la pérdida de las prácticas culturales de la población en lo rural? Que es un poco lo que me quiero centrar. Este era un poco como el primer momento que les quería mostrar. El segundo momento tiene que ver con estos otros elementos asociados a la tierra. Si bien les mencioné y por allí empecé, pues bien, esto del progreso
habría que referirlo con algunos elementos que explicaré. Yo les dije al principio un mapa, algunas indicaciones con relación a lo cultural, pero quiero empezar a mirarlo con relación de aquí adelante, con relación al dilema de la Tierra. Una de las informaciones que tanto Evelio como yo le sugerimos para si lo pudieron ver o no, tenía que ver un poco con los dilemas de la Tierra. En el caso de Colombia, ¿quiénes son los dueños de la Tierra o cómo se la roban? Entonces, para poner un par de datos, esto se puede encontrar con cierta facilidad, y a que le interese el tema nos puede escribir y podemos enviar alguna información adicional. Esto que está aquí, que hace parte del censo agropecuario, en el 2016, por ejemplo, estableció lo siguiente, que el 81% de la tierra en Colombia está concentrada en el 1% de la población. O sea que el 1% de la población, que eso significa un par de familias, una o dos familias en Colombia, son las dueñas del 81% de la tierra. Eso es más o menos en resumen. Y que el 19% del resto de las propiedades, ¿sí?, corresponden al resto de la población. ¿Sí? Y en este caso, el resto de la producción que trabaja la tierra, ¿cierto?, que está centrada con pequeñas parcelas, pequeños lotes, vamos a ver también algo de ello, que correspondería más o menos al 42%, ¿sí? En dinámica agropecuaria me refiero, ¿sí? Bien, ese sería como un primer elemento con relación a la tenencia de la tierra. Quisiera pasar entonces a la siguiente imagen, y que refuerza esto. Esto es tomado también del DANE, en la sistematización que hizo el DANE del Censo Nacional Agropecuario, ¿sí? Toda una lucha también de organizaciones campesinas para que se hiciera. Tomado literalmente, acá me interesa solo resaltar dos elementos. El 73,2% del total de las unidades productivas tienen menos de 5 hectáreas, que se ve en la imagen izquierda, ¿sí? En la parte superior hay un circulito, de pronto el número no se alcanza a ver, pero ahí dice 0,2, 0,2. Esa es la cantidad de porcentaje con relación a 1000 hectáreas, ¿sí? Que se sintetiza básicamente en la parte final, 72,2, 73,2, ¿sí? O sea, más del 70% de las personas que tienen una propiedad en Colombia, en la ruralidad, esa propiedad tiene menos de 5 hectáreas, ¿sí? Lo que contrasta con la siguiente imagen, lo que significa que la gran cantidad de mayor hectáreas, ¿sí?, de miles de hectáreas, están concentradas apenas en un par de fincas o de dueños, ¿sí?, en el 0,4 básicamente. ¿Sí? Eso es lo que significa. Vamos a ver un ejemplo más adelante para matizar esto. Me interesaba más mostrar el dato, ¿sí? O sea, la mayoría de la tierra en Colombia, el dueño son un par de familias, ¿sí? Mayoritariamente tienen la mayor cantidad de tierra en Colombia. El 1% de las fincas de mayor tamaño, que es lo que les estaban diciendo acá, superan el 81% de la tierra en Colombia. Y esa tierra tiene unas características, ¿sí? Ustedes seguramente han visto en sus regiones, en sus lugares, si pertenecen a organizaciones campesinas, sectores sociales, o si no, hemos escuchado reforma agraria muchísimas veces, ¿no? La necesidad de tener tierra. También hemos escuchado por parte de comunidades indígenas la necesidad de que les cumplan los procesos pactados para ampliar resguardos. También para los consejos comunitarios en el caso de comunidades indígenas. Y así sucesivamente, también planes, programas y proyectos para atender la preocupación por la vivienda digna o por tener vivienda, y así otra serie de situaciones en todo Colombia, ¿verdad? Pues resulta que si la mayoría de la tierra en Colombia está en pocas manos, en un par de familias, esas familias fácilmente no van a ceder su tierra. ¿Para qué? Para que se haga la reforma agraria, ¿cierto? Para que se hagan proyectos de vivienda, para muchas cosas, ¿cierto? Es muy difícil. Y entonces cuando una organización o muchas organizaciones campesinas en Colombia pelean, que hay que seguirlo haciendo, por reforma agraria, ponen jaque al gobierno porque le está diciendo usted es el dueño, porque muchos de los que están en el gobierno son los dueños o sus familiares de esa cantidad, pertenecen a ese 1%, ¿cierto? Entonces es casi decirles, venga, no sean acaparadores y déjenos un poquito de tierra. Pero en esa misma cantidad de tierra, ¿cierto?,
que en esa misma cantidad de tierra de esas personas se desarrollan los megaproyectos de palma aceitera, se desarrollan los megaproyectos, por ejemplo, de caña, ¿no? Para sacar biocombustible o los ingenios azucareros, ¿sí? En esa misma cantidad de tierra se desarrollan los grandes megaproyectos de hidroeléctricas, vamos a ver más adelante unas imágenes hidroeléctricas, de extracción minera, de extracción de carbón, de todos los recursos naturales, ¿verdad? Y entonces también se da la megaminería, los procesos hidroeléctricos, la violencia, la guerra, los programas de vivienda, en fin, en esa tierra que es dedicada o que está en pocas manos, ¿cierto? Todo se da allí mismo. Por eso es tan difícil poderle dar tratamiento a las reformas agrarias en Colombia, porque además allí están los procesos de las dinámicas de narcotráfico al mismo tiempo. Se cruzan en esos mismos lugares con la guerra y la violencia. Entonces no es tan fácil hablar de la tenencia de la tierra o de las reformas agrarias, porque en ese mismo lugar confluyen todos los problemas físicos, sociales y políticos que tiene el país. Por eso es tan complejo. Por eso es tan complejo también hablar de alguna manera del desarrollo y del progreso, porque entonces viene la relación entre qué será entonces el progreso y el desarrollo, ¿cierto? Una idea, un pensamiento, una acción política, una relación de poder, y una relación de poder ¿de quién? Bien, bueno. Quiero rápidamente pasar aquí. Estas imágenes son tomadas de un video que se hizo a partir de las negociaciones de paz del punto número 1 en La Habana, que justamente es el acceso, el derecho, el acceso a la tenencia de la tierra en Colombia para las comunidades campesinas en especial. Y ese video sintetiza de manera muy particular esto que les estoy contando. Se llama el problema del chicharrón de la tenencia de la tierra en Colombia, así se llama. Creo que lo subimos o lo vamos a subir al blog del diplomado también, entre las cosas que se suben al diplomado. Pero me interesa resaltar de allí una cosa muy importante para pasar luego a otra parte de la presentación el día de hoy. De la cantidad de tierra productiva que tiene Colombia para producir en el agro, corresponde a 42.3 millones de hectáreas, que es todo lo que está en la imagen superior izquierda, ¿sí? De sus pantallas, en el mapa de Colombia, todo lo que está en verde. Esa es la cantidad de áreas productivas que tiene Colombia, o sea, casi la mitad del país, ¿sí? Pero luego, si ustedes se van a la parte superior derecha, que dice 80%, lo que está en verde ya tiene allí unas manchitas que parecen unas vaquitas, ¿cierto? Pues resulta que de la cantidad de hectáreas, de esas 42.3 millones de hectáreas, o sea, cerca de la mitad del país que es dedicado para el agro, el 80% es dedicado para la ganadería, pero no la ganadería de algunos de ustedes que acá están en este diplomado, que de pronto tienen una vaquita, que tienen un proyecto colectivo con 5 vaquitas y sacan la leche. No es ese proyecto productivo, ¿cierto? Son de las transnacionales que hacen presencia en Colombia y que se apoderan del territorio y que favorecen la presencia justamente, ¿cierto?, de ganado y de producción de leche, que la mayoría se exporta. Ellos son los dueños del 80% de toda la tierra que hay para cultivar en Colombia. Pero luego en la parte inferior derecha está el mapita allí, y luego ya están, además del área de producción, están las vacas que tienen el 80% de toda el área para producir, están unas manchitas naranja. Esas manchitas naranja es la cantidad de tierra que corresponde al otro 20%. Esa cantidad de tierra, esas manchitas naranjas, son las dedicadas para producir en lo agrícola. Pero en lo agrícola, ¿qué? Entonces nos devolvemos a la parte izquierda inferior. De ese 20% de esas manchitas naranjas que se dedica para cultivar el agro, el 7,1% se dedica para el café. ¿Para el café de quién? De los grandes emporios cafeteros. Vimos en las noticias a la Federación Cafetera, perdón, yo sé que hay partes de Colombia donde son muy comprometidos con la comunidad, pero pues eso no le quita lo que significa de fondo. Y de fondo significa que de ese 20%, ellos tienen en Colombia el 7,1% para sembrar café. Y lo vimos en la pandemia diciendo, ese paro está perjudicando al Comité de Cafeteros que exporta café. Sí, es que todo lo hacen para exportar, ¿sí? Entonces, pero también son los de las cañas, de la caña dedicada en los grandes empolios, el valle sobre todo, ¿cierto? ¿Sí? La palma aceitera.
O sea que de ese 20% de esas manchitas naranjas, ellos ocupan el 7,1% para eso. No son ni para las campesinas, ni para los campesinos, ni para el pequeño proyecto productivo organizativo o para el proyecto que yo quiero desarrollar como en mi comunidad. No, no es para eso. De eso queda solamente un poquitico. Ese poquitico corresponde al 1,4%. Imagínense, eso en manchitas en el mapa ni se alcanza a ver. El 1,4% de esa totalidad que se dedica para cultivar en el agro es dedicado para la producción de comida en Colombia. O sea, nada, absolutamente nada. Ese 1,4% es el proyecto allá productivo de los señores que en Villahermosa están organizados y sacan el café en tierra adentro, de los organizados allá en INSA, Cauca, que en la Asociación Campesina tiene el proyecto productivo de caña. Ese 1,4% es allá en el Huila, en la parte alta donde sacan la pitaya, y así sucesivamente. Ese proyecto que en el Meta, que tiene un proyecto productivo allí de cacao, o sea, ese 1% es de esa cantidad de productores de pequeña escala, que son a los que mayoritariamente se les pudre y se les daña lo que producen porque nadie se los compra. Porque la mayoría de esos grandes megaproyectos ingenios tienen asegurada la mercantilización de la producción. Entonces uno se pregunta aquí, ¿y cuál es el desarrollo? ¿Cuál es la idea de progreso en una estrategia política organizada de una manera así? ¿Cierto? O sea, y esa es la realidad que tenemos. Y uno entiende entonces por qué mucha gente se emberraca y sale a hacer paros, ¿cierto? Bien, en resumen, de ese total, solo se cultiva el 6% del país. Solo se cultiva el 6% del país. Antes no aguantamos hambre. Bien, quiero pasar entonces aquí a la última parte, también porque quiero dejar un espacio para conversar, para que hagamos intervención, aportes, hagamos preguntas. Bueno, quiero empezar la ruta final de la presentación de lo que les quiero compartir el día de hoy. Si bien todo eso es así, esa tierra, esos lugares también se leen como territorio. Y es una manera también diferente, o no diferente, es una manera como está distribuida toda esa tierra. Esa tierra se distribuye, digamos, de manera teórica, pero también práctica, por zonas geográficas, ¿cierto?, que tienen actividades sociales distintas. Perdonen que coloque un ejemplo aquí, no es lo mismo las dinámicas cosmogónicas de lo que se desarrolla en la Sierra Nevada con sus 4 pueblos indígenas allí, que las dinámicas que se desarrollan, por ejemplo, en Vichada, en la primavera, con los 5 o 6 pueblos indígenas presentes allí, ¿sí? Sicuanis, Piapocos, Embera, en otros lados. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque las condiciones geográficas son distintas, el clima es distinto, la temperatura es distinto, los ritmos son distintos, los sistemas de creencias son distintos, por todo. Como tampoco es igual las dinámicas del campesinado que desarrollan, por ejemplo, en el Cesar, a las dinámicas del campesinado que desarrollan en el Tolima, sobre todo en el norte del Tolima, con las dinámicas del campesinado de algunas partes del Cauca, como tierra adentro. Son distintas, ¿por qué? Por muchas razones. La parte norte del Tolima, por ejemplo, de base primordial ha sido históricamente un proceso de apropiación de la tierra por hacendados, donde la mayoría de la población no accede a la tierra, sino que básicamente presta su fuerza de mano productiva para trabajar en la tierra de otros. Una buena parte es así. Diferente la parte del Cauca, donde hay un proceso organizativo, donde la cantidad de distribución de tierra, si bien, por ejemplo, es del 0,4%, o sea, tienen menos de 1 hectárea, ¿sí? Allí es distinto, el clima es distinto, ¿cierto? Por lo tanto, las dinámicas organizativas y productivas son distintas y las dinámicas de apropiación social como campesina son distintas, ¿cierto? Y así sucesivamente en todo el territorio nacional. Entonces, en esas proporciones de tierras, la relación geográfica espacial genera interacciones entre los seres humanos que determinan formas distintas de concebir no solo esos territorios, sino nuestras dinámicas organizativas y productivas. Y esas dinámicas también se pueden leer en ese territorio como relaciones de interacción con la naturaleza, que nos hacen tener procesos
históricos distintos de explicarnos nuestro origen, de explicarnos nuestras dinámicas sociales y de explicarnos nuestras dinámicas culturales como campesinas y como campesinos, ¿sí? A distintos ritmos. Todo eso da una dimensión del territorio ambiental, política, social, que se refleja paulatinamente también en las instituciones, ¿verdad? Uno puede tener en el Tolima gobiernos de turno que siempre han sido así, un poquito más, menos protectores o ayudadores o colaboradores con sectores productivos como los campesinos, y uno puede encontrar en lugares del Cauca procesos más orgánicos donde algunos gobiernos de turno son un poco más comprometidos con los procesos organizativos, ¿no? Porque son distintos ritmos, ¿cierto? Distintos momentos. Bien, la manera o la forma como tenemos una idea de desarrollo como campesinas y como campesinos tiene a la base esos dos elementos, las relaciones que entablamos con el entorno, con el territorio y los procesos históricos, culturales y sociales que tenemos. Hay campesinos que, o por muchas, digamos que el campesinado de los últimos años ha tomado una fuerza fuerte de identificación propia, autónoma, pero eso tiene, digamos, dimensiones. No es lo mismo lo que pasa en el Cauca, lo que pasa en el Tolima, lo que pasa en el Meta, ¿cierto? Porque son distintos los ritmos y los tiempos, o en Sumapaz, por ejemplo, que tiene un proceso también muy fuerte, identitario, donde la discusión de la cultura para la población campesina está a la base. Hay otros lugares del país donde están pensándoselo, donde de pronto hasta ahora están haciéndolo, otros lugares donde dicen, pero no, los campesinos no tenemos cultura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, implica muchas cosas, y dependiendo de eso, el territorio, la tierra, la idea de desarrollo viene a tener una idea, una concepción distinta. Y eso también, o eso más bien de manera general, las políticas públicas no lo tienen en cuenta, no lo consideran. Soy alguno de los tutores que va a repetir sesión por allá en el segundo o tercer módulo, ¿cierto? De resto, todos los tutores van a ser diferentes. Por ejemplo, digamos, perdonen que haga acá este pequeño paréntesis, vamos a hablar en algún momento del tema, digamos, concreto de lo educativo, y qué pasa con las dinámicas educativas, y qué pasa con la escuela. Si bien todo este diplomado está más centrado en esa relación campesinado-escuela, pero esta es como la apertura, la introducción, unos elementos generales, ¿verdad? Entonces, allí en esta relación que les presento de territorio como sistema, pues, todas estas preguntas por la cultura, la identidad del campesinado, la cultura del campesinado, sus prácticas, sus saberes, podrán aterrizarse en currículos, en una construcción de contenidos curriculares que pertenezcan a esa dimensión del campesinado en los territorios, y no solo eso, otros procesos que se estén llevando a cabo. Bien, bueno, pero ¿qué ocurre? Acá ya unos ejemplos concretos. Río Sambingo en el Cauca, tomada el 2016. Tenemos un discurso de la protección de la naturaleza, pero con unas entidades que dan avales para que este tipo de fotografías que están allí, dinámicas, se den. ¿Quién hace esto? Esto no lo hace el campesino de a pie que se levanta todos los días a su trabajo matutino, que si hoy no trabajo difícilmente tengo para subsistir y mi familia, ¿verdad? No, esto está asociado con transnacionales, sin duda. O sea, esto no es el producto de un campesino organizado que dice necesitamos recursos naturales. Eso no lo lograrían, ¿cierto? Y no lo lograrían en un año, se parrandearon el río, lo secaron, y hoy día ni existe ya, ¿cierto? Es un camino ahí feo, un lodazal. El Cerrejón, foto tomada del 2019 en La Guajira. La Guajira, allá en el Cerrejón, lleva 29 años sacando carbón. 24 horas al día. Descansaron hace más o menos 12 años cuando hicieron mantenimiento a las máquinas y pararon 4 horas. 4 horas pararon para hacer mantenimiento. De resto, 24 horas durante 29 años sacan carbón. Este es el segundo hueco. De largo tiene aproximadamente 3 kilómetros y de ancho entre 5 aproximadamente. Allá la parte del fondo, al fondo, se ven como unas pequeñas maquinitas. Esas no les puse acá una foto, que tengo algunas con esas máquinas transportadoras gigantes de las volquetas que sacan el carbón. Cada volqueta saca como 50, 80 toneladas, y cada volqueta ya se ven como hormiguitas al fondo. Entonces, nada, bueno.
Y el hueco queda así, lo lixiviado, o sea, al fondo se ve como verde, bonita el agua, pero pues eso sale ahí, uno mete la mano y le salen los deditos, los huesitos nomás, ¿cierto? Del ácido que tiene eso. Bien, y al fondo se ve como otro hueco. Bueno, pues estos huecos ya están llegando hasta el departamento vecino, ¿no? Y esto difícilmente, y uno sabe allí los desplazados que ha dejado, sí, pero bueno. Acá tenemos el Chiribiquete, a propósito, parte izquierda 2009 la fotografía, parte derecha 2019, una mancha allá en el fondo, ¿sí? Imagínense que almacenes como Carulla, Pomona y El Éxito, el 30% de la carne que ellos venden es cultivada allá en el Chiribiquete. En el 2019 estaba así. Perdón que haga este comentario de esta manera, pero en el 2019 todavía los grupos armados, por lo menos las FARC y otros grupos, que hacían control territorial o presencia en este lugar, más o menos hacían que se mantuviera así como está la foto, verde por todo lado. Una vez empieza el proceso de paz, pues ya fácilmente el control territorial no está y son otros los que hacen control territorial. Les estaba colocando el ejemplo. El 30%, 40% de toda la carne de estos 3 almacenes, por ejemplo, que están allí, ¿sí? Que venden ellos, es producida allí. Y uno dice, pero venga, no es un lugar de conservación. El Chiribiquete tiene 25, 26 personas de protección de conservación del Ministerio del Ambiente que protegen el lugar. Sí, son poquitas. Pero a alguien de ellos debió haber dado el aval para que las personas que son dueñas, porque son dueñas ahora, son los que cultivan el ganado en este lugar, tumban y tumban la selva o el bosque, ¿cierto? Para producir el ganado allí. No es que fulanito de tal que está cerquita y es un campesino y tiene 2 vaquitas. No, a él no le permiten porque a él le ponen la multa, lo meten en la cárcel porque hoy día ustedes saben que es un delito, ¿sí? Tumbar el bosque, ¿sí? Y luego, y uno se pregunta, ¿pero quién lo hace? Claro, allí hay grupos armados, paramilitares, otros grupos, fuerzas oscuras y los grandes ganaderos. ¿Se acuerdan de la primera foto? El 80% donde cultivan, pues allí el 30% de toda la carne en Colombia, estos 3 almacenes, Carulla, Éxito y Pomona, la carne la cultivan allá. Fue demandado y denunciado hace 1 mes y medio y salió por algunos medios, pero nadie le para bolas, ¿no? Y seguramente, ¿qué dijeron ellos? Señores Éxito, vamos a buscar quién de nuestros proveedores para que les caiga todo el peso de la ley. Lo de siempre, pero uno sabe que se protegen, ¿verdad? Bien, el Amazonas, foto tomado el 2020. Esto es apenas un pedacito. Ustedes, creo que no sé, en algún noticiero de los que salen por ahí de vez en cuando todos los días, Paracol y otros, han hecho creo unos reportes, ¿no? Llamando la atención sobre el medio ambiente y claro, tienen razón. Pero lo que no dicen de fondo es, venga, ¿y quién hace eso, no? ¿Quién permite hacer eso? Son esa cantidad de campesinas y campesinos de Colombia, tan poquitos que no les compran los alimentos. Uno diría, no, entonces, ¿quién es? El progreso, el desarrollo, ¿cierto? ¿Cuál progreso, cuál desarrollo y para qué lo hace y quién lo hace? Por lo menos que en estos noticieros dijera, yo creo que todo el mundo es consciente hoy día sobre la necesidad de la protección medioambiental. Pero algunos dicen en términos de teoría de conservación que el mejor sistema de conservación es retirar a los seres humanos y todos los megaproyectos que estén allí. Ese sería proteger los ojos de agua, ¿cierto? Esa es una base fundamental. Bueno, pues así está. ¿Y qué decir de Hidroituango y toda la pelea que los últimos años tienen? Ahí se ve el monstruo grande y al fondo el pequeño riachuelito, ¿no? Pero también habrá que hablar del Quimbo, aquí cerca de la Plata Huila, en Neiva, ¿cierto? Todas las varias especies que desaparecieron, en fin, la movilización y todo lo que ocurrió por allí sigue ocurriendo. ¿Y qué decir? Aquí podríamos colocar el mapa, que lo vamos a colocar, que es este justamente. Esto que está en rojo no es que se haya colocado allí desangrado el país. Bueno, sí. Lo que está en rojo se le llama polígonos. Este es el mapa de zonas protegidas con títulos mineros solicitados en el 2000, ya ni me acuerdo, pero esto es como del 2012, más o menos, este mapa. Todo lo que está en rojo en este mapa son los títulos mineros solicitados. Repito, por si no se entendió bien. Los títulos mineros solicitados. Miren cómo está de rojo. ¿Sí? No es por sangre. Seguramente también ha escurrido sangre de todos estos lugares. Pero son los títulos mineros solicitados. Muchos de ellos, o la mayoría, aprobados. ¿A quién se lo aprobaron? ¿Alguna ha hecho la solicitud? Sí, yo sé que algunas comunidades lo han hecho, todos los vericuetos, los problemas, los antecedentes, la legalidad, el proceso técnico, el estudio
todos los estudios que hay que hacer, o sea, imposible que una comunidad mínimamente organizada lo pueda hacer, pero sí de un plumazo se lo aprueban, habrá que preguntar a quién en nuestros territorios. Y a este mapa le falta porque solamente es de las zonas protegidas. A este mapa, porque hay mapas de los resguardos, de las zonas de reserva campesina, se le supone, y de los parques naturales, por ejemplo, si uno le pusiera los títulos mineros solicitados y los lugares en Colombia donde está habiendo extracción minera, y le coloco el mapa de las hidroeléctricas, que hay harta en Colombia, ¿no? Ahora están, yo conocí en la Alta Guajira, en Nazaret, ahí arriba, hace ya como más de 10, 12 años que estuve también por allí trabajando, un par de años, el inicio del proyecto de energía eólica. Y ahorita en pandemia la preocupación en el paro porque llegó el gran proyecto de energía eólica y eso lleva años, ¿no? Y todo el batallón que tiene allí para cuadrar, custodiar los rieles y sacar el carbón y que nadie se meta con los trenes y no tengan problema, pues también está allá arriba, ¿no? Entonces, si uno pusiera todos esos otros megaproyectos en Colombia, casi que todo el país estaría rojo, ¿sí? Pero acá, solo para hacerse una idea. Y la mayoría de estos son... están aprobados, ¿no? Que ese sería como el otro elemento. Bien, y pues nada, las lecturas dominicales que hasta mi época reciente, cuando empezaba a leer, salían, ¿cierto? Que ya hace muchos años no salen. El mapa de la guerra en Colombia. Pues el mapa de la guerra en Colombia es así. Todo lo rojo es donde hay guerra y violencia. Coincide con la solicitud de títulos mineros. Y uno encuentra siempre esa misma relación. ¿Qué es este mismo mapa? Lo que va a sonar si se escucha la presentación son disparos. Bien, pues nada, ese es nuestro mapa también. Es el mapa que hizo en el primer gobierno de Uribe, perdón que lo nombre aquí, ¿sí? El primer gobierno de Uribe hizo la proyección de su plan de desarrollo. Su plan de desarrollo iba hasta el 2019. Ustedes saben que en el gobierno de Duque se hizo plan de desarrollo que va hasta el 2032, por lo menos, ¿cierto? Estos son a 20 años, esos planes hasta el 2042. ¿Sí? O 39, 2039. Los planes de desarrollo para la presidencia y esos son, para el país son de 20 años. Entonces, claro, Blanco es gallina lo pone. Pues básicamente, si eso era así, y este era el mapa un poco de la estrategia de todos los planes, programas y proyectos, las transversales, las troncales y las confluencias de ríos que deberían ser controlados, que deberían tener un control geopolítico, si se quiere, para poder desarrollar todas las solicitudes mineras, o sea, tenían un bien ubicado dónde sería. Y coincide hoy día, pues, con los lugares de desplazamientos que volvimos a tener desde el año pasado, desplazamientos en Colombia, movilizaciones, y coincide con los lugares de conflicto más fuerte. Casi que uno podría decir, ¿y estos campesinos por qué se les ocurrió vivir en estos lugares? ¿Cierto? Porque es donde está la riqueza en los suelos. Bien. Y finalmente, yo les dije que iba cerrando, y aquí ya finalmente mencionar en términos generales, insisto un poco para las personas que se han conectado hacia el final, cuando empecé, en la próxima sesión que les toca con Evelio, él se centrará en algunos elementos más de tipo teórico con relación al desarrollo el desarrollo, ¿no? Y aquí estoy haciendo pues unos elementos de tipo más contextual, más recientes, de la vida cotidiana, de lo rural si se quiere. Y finalizo entonces con esta idea centrada por donde empecé de la tierra, el territorio. Para preguntarse entonces a qué se le llamaría desarrollo, ¿no? A qué se le llamaría progreso. Subimos también un video que estaba en inglés, pero la traducción en español, ¿no? Sobre el desarrollo mata. Lo subimos al blog para que lo vieran, que lo compartimos también. Entonces, porque en esos territorios, en ese territorio, en esa tierra, en ese lugar, el territorio tiene características propias, pero ya lo había mencionado atrás, y también características diferenciales que hacen que las poblaciones también se diferencien unas de otras, que pueden cambiar, que no son estáticas. ¿Por qué? Porque tienen cultura. Básicamente por eso es que no son estáticas. Claro, allí en la cultura está la cultura material, la cultura inmaterial, los procesos de representación simbólica, los procesos de acumulación cultural, que eso tiene que ver con las dinámicas económicas, con muchas otras, pero pues esas se cogen y se ponen en temas más concretos para poderlas desarrollar. Pero en términos concretos, aquí un par de ideas para cerrar el día de hoy y darle la palabra a ustedes.
Los territorios hablan. En esos territorios están las instituciones, están los recursos naturales, están las relaciones sociales, está la cultura, la historia, la tradición, la vida, está la identidad, está la base productiva para los campesinos, ¿no? Los procesos de intercambio, los cambios de mano, como lo llaman por allá en San José Nizá. Bien, en fin, todos esos elementos se dan en esas dinámicas, y esas dinámicas hacen, ya lo había repetido, dicho atrás hace un momento, establecer unas dinámicas socioculturales que hacen que la idea de desarrollo para los campesinos sea distinta, y que vivamos en una política pública de desarrollo que no tiene nada que ver, que desconoce la vida del campesinado, que no le importa al campesino, ¿cierto? Con todas estas dinámicas, porque los territorios hablan. Los territorios gritan a borbotones las historias, los saberes, las prácticas que tienen las campesinas y los campesinos. Y perdónenme que diga, porque sé que de pronto hay personas que pertenezcan o afines a comunidad indígena, también ellos, ¿cierto? Porque en estos territorios la familia, la población campesina aprende, pero también suele a veces desaprender lo que no le sirve, y ojalá lo pudiera hacer, ¿sí? Sabe lo que es útil, vincula lo que le sirve a su contexto. Ojalá pudiera hacerlo también con la escuela. Este seminario, este diplomado centra parte de su reflexión en la escuela. Vamos a tener sesiones en los módulos sobre el asunto, ¿verdad? Y entonces ojalá pudiera hacerlo. ¿Cuáles serían esos saberes y esas prácticas de los campesinos que se pueden volver construcción de contenidos curriculares, ¿cierto? La protección medioambiental, la productividad, o los sistemas organizativos, bueno, ¿qué otras cosas? Bueno, también le da valor a los saberes y a esos saberes, sobre todo de los mayores, de los jóvenes, de las mujeres, sí, también. Y donde no se le dé, habrá que dárselo, ¿sí? Porque el territorio habla no solamente como tierra, sino por las interacciones que hacemos. ¿Se acuerdan? Decíamos que el territorio también genera interacciones, se da entre las interacciones que hacemos los seres humanos, ¿sí? Y a veces en el discurso teórico académico se habla de lo empírico como algo sin mucha relevancia, ¿no? Vaya y uno mire ese saber que tienen las campesinas y los campesinos, y la manera como se transmite desde lo empírico, que es una forma práctica de la manera como se da el saber, ¿cierto? Tiene conocimientos previos. Muchas campesinas y campesinos no salen aceleradamente a hacer cosas porque lo piensan, ¿cierto? Ven la experiencia que tienen con otras, con otros, tienen conocimientos previos y a partir de allí actúan, ¿sí? Le dan a ese saber que tienen una utilidad, que ojalá ya lo mencionaba, se pueda relacionar con el saber y con la vida cotidiana, ¿sí? Donde no necesariamente le interesa la competencia, sino aprender y tener una calidad de vida más plena. Pero también la pregunta aquí con relación a lo educativo sería, por ejemplo, insisto, hoy no es el día para hablar de lo educativo, pero dejo allí la idea. Muchas veces en nuestras escuelas hace presencia un currículo más de tipo occidental que le sirve para otro tipo de sociedad y no para lo rural, y menos para el campesinado, ¿sí? Son saberes y prácticas. No estamos diciendo que la academia no sirva, ¿no? Tiene un tipo de saber que es útil, pero que a veces no es tan útil para las necesidades y las problemáticas de las campesinas y los campesinos y de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, temas como los servicios públicos. En lo rural poco se habla de esto porque tiene otra dinámica de hacerlo, otras formas de proceder, ¿sí? Y allí habrán muchos otros temas, ¿no? Y muchos espacios significativos, ¿no? Tienen muchos lugares, lo que le llamarían toponimia, muchos lugares, la montaña, el ojo de agua, la reserva, el río, la quebrada, el bosque primario, el bosque secundario, un montón, ¿no? Podría ser sobre la flora y la fauna, ¿no? El tipo de saberes que tienen sobre ciertas plantas para curar. Una historia cultural abismal allí que se queda un poco como alejada del resto de la sociedad, de los saberes cotidianos, del saber de la escuela, de la transmisión misma de muchos de esos saberes. Bien, y sintetizo acá con esos saberes que les decía. Aquí básicamente lo que quiero mencionar en esta figura es dos cosas. Bueno, son cuatro como están allí, pero quisiera mencionar. Una, las dinámicas históricas. La población campesina se asienta en los territorios, y bien aquí dice indígenas y afros porque no quise que se entendiera que esto ocurre solo con los campesinos. Con ellos también ocurre muy parecido, acorde con sus ritmos, dinámicas, usos y costumbres. Pero esta dinámica de lo histórico
y la transformación que tenemos con el territorio y con esa idea de progreso y de desarrollo se matiza a partir de la historia y de las dinámicas históricas que las poblaciones en lo rural tienen, ¿cierto? Y que también han hecho esa idea de desarrollo nacional del capitalismo, básicamente, hace que las campesinas y los campesinos empecemos a perder muchos de esos saberes que tenían los mayores, que hacían los abuelos, ¿cierto? En algunos lugares lo recuperan, sé que los indígenas lo hacen, no en todos los lugares tampoco, ¿no? Pero en algunos sí lo hacen, lo mismo que lo hacen los campesinos y los afros, dependiendo del lugar regional, ¿cierto? Algunos lo hemos perdido, ¿sí? Porque son formas como la economía del capital se inserta en nuestras dinámicas territoriales y afectan nuestras dinámicas familiares, sociales y organizativas. La relación simbólica y cultural. Los campesinos tienen sistemas de representación propios y propios de la transmisión de sus saberes, sino qué significa la transmisión de cómo hacer un buen sancocho, que también se hace en las ciudades, pero es una práctica, perdónenme, de pronto en algún lugar, y que se diferencia, ¿no? Trifásico o no, ¿cierto? Si no se pela el plátano, si usted le mete cuchillo al plátano verde, se lo parrandea y eso no va a espesar el sancocho, ¿cierto? Y hay que partirlo con la mano, y hoy día, pues, todo eso viene ya en el mercado, viene todo listo. Bueno, en fin, y perdone de pronto que coloque ejemplos así, de ese calibre, pero hay ejemplos mucho más elaborados, ¿sí? ¿Cómo sabe una niña que cuando llega su periodo menstrual, por ejemplo, qué tipo de planta le sirve? Conocimiento que tiene la mamá, que tiene la abuela, el tipo de planta y dónde se cultiva y cuál es y otras, ¿cierto? O lo que tiene en su jardín, un montón de conocimiento, y así podríamos hacer un inventario, y eso tiene que ver, y con los jóvenes también, tiene que ver con la transmisión simbólica y cultural que tiene, y eso tiene un vínculo con la naturaleza, con el territorio. Las formas organizativas, aquí voy a pasar rápido, pues que tiene que ver con lo comunitario, ¿sí? Que está a la base de la formación de todos los procesos de representación orgánica de los campesinos, porque son formas de vivir, los intercambios, ¿cierto? Que muchos de ellos se ha perdido porque prima más o un tipo de economía distinto que cobra cada vez más fuerza en los territorios. Y finalmente, la productividad comunitaria, las economías locales, los intercambios, el autosostenimiento, lo multiactivo, ¿cierto? Distintas formas de organizarse, ¿no? Hay lugares en el país donde el banco no es lo más importante, sino los sistemas comunitarios que tienen de procesos de cómo usar el dinero, ¿no? Y en varias partes del país hay ejemplos muy bonitos de cómo lo están haciendo. Y pues eso tiene que ver con esta que es la última imagen, para darle la palabra a ustedes. Las campesinas y los campesinos tienen técnicas y eso se ven reflejados en utensilios, ¿sí? Como los sistemas de riego, las formas de siembra, las formas de los secadores, los pilones, y etcétera, etcétera. Muchos de ellos no se usan, muchos de ellos incluso ya son parte de la historia de algunos museos, por ejemplo, que habrá que hacer museos, pero en algunos lugares todavía se usa, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacían las arepas de maíz, que la lejía, por ejemplo, todo un proceso, o sea, que es difícil, pero se imaginan todo el saber que hay allí. ¿Qué es lejía, por ejemplo? Muchos de hoy día ni sabemos qué es, todos los procesos químicos, físicos, ¿no? Que están allí. Claro, una campesina, un campesino de pronto no te va a decir esa explicación química, pero alguien en biología quizás sí. Y mire todos los contenidos que podría construir para una clase, para una serie de clases, ¿sí? Y aquí podríamos hacer el inventario y ampliar el inventario de muchos de estos elementos, ¿sí? La naturaleza y la culinaria. La naturaleza es el centro para la generación de recetas, ¿no? De cuidados del ambiente, de los sistemas de cosecha, de los calendarios agrícolas, y etcétera, etcétera. Muchos sistemas allí que tienen saberes, tienen prácticas, tienen historia, ¿cierto? Porque tienen una relación con la naturaleza. Plantas y enfermedades, o bueno, aquí podría ser plantas y salud, ¿no? Conocen las plantas, la parte que funciona, las hojas en infusión, ¿no? Que es el tallo que se tiene que machucar para tipo de enfermedades, las formas de uso, pero también cosas como, por ejemplo, este ejemplo me sirve para flora y fauna, pero lo voy a mencionar aquí. En nuestros currículos escolares, por ejemplo, para irme acercando a lo educativo, por ejemplo, con relación a un niño de lo rural, de la ciudad, ¿cierto? Una niña campesina, un niño campesino pequeñito, sabe identificar muy bien cuando siente el olor de una naranja.
y sabe dibujar. Si le preguntas, dibuja una jirafa, la dibuja y te explica qué es, y te explica que es una naranja y qué sirve, ¿cierto? Desde muy temprana edad. La jirafa pertenece a la fauna africana. La jirafa, sí. Y la naranja pertenece a la flora asiática. Uno se preguntaría, ¿qué le ponemos en nuestros currículos, en lo rural y también en las ciudades a nuestros niños? Solo para poner un ejemplo, porque aquí vamos a... hoy no es el día de lo educativo, insisto, pero uno podría decir, bueno, un niño conoce un chachafruto. La mayoría, en algunos lugares sé que sí, o algunos adultos. O el balú, como lo llaman en Cundinamarca, en Bogotá, ¿cierto? En el Tolima, en el Huila, en el Cauca, en muchas partes del chachafruto se conoce. Hay 2 o 3 variedades, o por lo menos yo sí identifico 2 variedades. Dibujarlo, cómo es, cómo se utiliza, cómo se consume. O que el niño dibuje no una jirafa, sino un paujil. El paujil. ¿Y qué carajo será el paujil? Paujil, ¿de qué parte del planeta será? Endémico de Colombia y ave por excelencia representativa de Colombia. Cualquier europeo lo sabe. En Colombia no, ¿cierto? Nuestra flora y nuestra fauna no la conocemos. Y uno se pregunta cómo carajos los procesos de conservación no los ponen en juego. O sea, ¿por qué? Porque tenemos unos sistemas educativos que no tienen nada que ver ni con nuestros contextos, ni con nuestra realidad, no solo rural, colombiana, ni con nuestras poblaciones. Y por ende, todas las técnicas, los utensilios, los saberes, las relaciones que establecen la población, como por ejemplo la campesina, pues tiene poca cabida en los escenarios de los planes y programas y proyectos educativos, porque están años luz en la política pública que establecemos en Colombia como política de educación rural. Hacemos cosas que no tienen nada que ver con nuestro entorno. La pregunta allí es, ¿y luego la escuela y la educación no se pregunta por los problemas de la realidad? Hartos que sí tenemos, ¿no? Y la educación aporta en su saber y sus prácticas y sus conocimientos para solucionar esos problemas. Ahí, primer dilema de la educación rural. ¿Qué tipo de educación es la que tenemos en lo rural? Y el segundo, ¿qué tipo de política pública? Porque las dos tienen nombres parecidos, pero ambas van por caminos distintos. Porque esto también se ciñe al tipo de pedagogía que tenemos. Pedagogías, y aquí sí me perdonan, muchas comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades afro, currículos netamente occidentales, currículos, y no estoy diciendo que sea malo, sino que es un tipo de idea de progreso y de desarrollo que no compagina muchas veces con nuestras realidades. Planes, currículos y proyectos que distan mucho de la realidad pedagógica y nuestras facultades de educación, muchas del país, forman y formamos, porque yo acompaño en la pedagógica procesos de formación a docentes, a estudiantes que van a ser docentes que replicamos una pedagogía igualmente colonialista, ¿cierto? Machista, colonialista, capitalista. Pues ese es el tipo de educación que tenemos, ¿cierto? Donde en los currículos de universidades tampoco les hablamos de lo rural o del tipo de educación, o por lo menos proponer y hablar de estos temas de manera más amplia. Bien. Y finalmente la flora y la fauna, que ya dije un ejemplo, pero que la población campesina, por ejemplo, es protectora y cuidadora de la naturaleza por las mismas prácticas y cuidados que tienen muchas veces en sus siembras. Sí, yo sé que a veces hacen las famosas rosas o quemas que para que llueva, ¿sí? Pero muchas veces estas dinámicas de alguna manera pues no necesariamente son destructoras con la naturaleza o no es el nicho mayoritario para decir que son destructores de la naturaleza. Destructores todos estos megaproyectos y lugares que les menciono, donde pues sí están acabando pues con toda la tierra, ¿no? Digamos, de alguna manera. Y que, pues esta es otra figura, pero aquí es donde voy a iniciar cuando 5 o 6 semanas vuelva a repetir alguna sesión para hablar del tema educativo. Acá es donde voy a empezar. Una pedagogía de lo rural. ¿Sí? Necesitamos una pedagogía de lo rural que responda a esa realidad histórica, a esa realidad de las prácticas y los saberes, en el caso de la población campesina, lo mismo será para los afro, los indígenas, pescadores, otras poblaciones, donde exista una relación más, no tan lineal y jerárquica, sino una relación más de la forma circular es para la interpretación, ¿verdad? Pero que pueda integrar más elementos cuando pensamos el currículo, cuando pensamos la educación, cuando pensamos el sistema educativo, cuando pensamos eso de la pregunta por la educación rural y sus poblaciones, y en ello el tipo de pedagogía. Una pedagogía rural implicaría qué cosas
y para mí no es la educación rural. La educación rural y la política pública de educación rural, para mí, con todo el respeto de muchas y muchos, muchas amigas maestras y muchos amigos maestros rurales, ¿cierto?, que aman y son muy comprometidos todo el tiempo en muchas partes con lo que hacen. Pero tenemos un sistema bien capitalista de educación, bien antipedagógico muchas veces y bien lejano de la realidad, o sea, bastante colonial. Necesitamos una pedagogía de lo rural que descolonice esa dinámica capitalista y colonial de un sistema educativo rural que tenemos, que no permite, porque es una cosa que es para favorecer básicamente las dinámicas estatales, ¿no? Y desfavorecer. Creo que allí termino la presentación diciendo, en esa dinámica es donde se suscribe una idea del desarrollo que riñe, que es distinta, una postura distinta que tiene el campesinado a una idea de progreso, que es la que viene acabando y destruyendo lo organizativo en lo rural, lo organizativo en las dinámicas campesinas y la vida rural para muchas poblaciones, además de la campesina. Muchas gracias. Dejo aquí la presentación para dejar un ratito de espacio para preguntas, comentarios por parte de ustedes. Alejandra, tienes la palabra entonces. ¿Listo? Entonces, ¿me están escuchando? Qué pena, es que se me trabó un poco el computador. Sí. Entonces, tiene la palabra Verónica. ¿Puedes hablar? Hola, buenas tardes. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señora. Listo, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿dónde podremos encontrar las diapositivas de la presentación de hoy? Y la segunda es con respecto al último tema que estabas hablando, con respecto a la educación, es si existe la posibilidad que desde el Ministerio de Educación se dicten dos métodos de educación, uno orientado a la zona rural y otro ubicado al casco urbano. Vale, pues no sé si respondemos una a una o... Sí, profe, yo creo que es mejor que vayamos respondiendo. Vale, sí, de manera muy rápida, muchas gracias por las preguntas. Sobre la primera, la idea es que las presentaciones también se suban al blog. Bueno, que quedarán en la pestaña de, ahorita no sé cuál, pero en una de las pestañas que sean como la relatoría, los videos, o donde están las sesiones seguramente, ¿sí? En una de esas dos. Después de pronto creo que se les puede indicar con precisión, pero la idea es subir allí, sí, se suben los videos, las relatorías y la presentación en esa misma pestaña, ahí está programado por cada sesión, donde corresponda, creo. Dos, con relación a la pregunta que haces, pues bueno, Colombia tiene, desde 1999, se hizo la... distinción para Colombia entre, digamos, la construcción de un proyecto especial de educación que se llamó PER, Proyecto Educativo Rural, para Colombia, pero empezó a funcionar, que eso a veces no se tiene claro, empezó a funcionar en el 2001. ¿Sí? Digamos, mucho antes estaba pensando, diseñando, pero en el 2001 empezó a funcionar como política y es todo un programa. O sea, todo lo que tenga que ver con educación rural tiene que ver con el proyecto de educación rural especial que hay para Colombia, se llama PER. Allí, ¿qué hace? Recoge todos los planes, programas y proyectos de cobertura educativa que ha tenido Colombia. Oh, sorpresa, desde 1947, que fue el primer programa que Colombia tuvo de ampliación de cobertura, porque así fue de fondo que empezó. Pues es una historia muy bonita, pero tiene que ver con el decaimiento de la iglesia. Fue realmente para fortalecer la presencia de la iglesia en Colombia en lo rural, que es muy conocido, perdónenme que lo diga así, pero pues digamos así, analizado y estudiado el asunto, ¿sí? Que es ADPO, ¿sí? Yo sé, Acción Popular, y de allí que se conoce, que es lo menos importante, pero lo que más se conoció fue Radio Sutatensa.
Y entonces, como fue una cosa que desbordó porque empezaba por primera vez a aparecer la radio en Colombia como una herramienta fuerte, pero además como una herramienta educativa, por la forma tan atrasada que estaba Colombia en lo educativo y muchos otros temas, que eso no ha cambiado mucho, que digamos, solo hemos crecido en población, pero es muy parecido realmente. Entonces, ¿qué ocurrió? Radio Sutatensa tomó mucha fuerza y ATPO desapareció como proyecto. Sigue existiendo hoy día ATPO, pero me refiero como proyecto que lo conocieran y solamente la gente se quedó con la que formó muchos líderes campesinas y campesinos, Radio Sutatensa, ¿cierto? Pero Radio Sutatensa era uno de, y no el más importante, de los proyectos que tenía ATPO, es lo que quiero resaltar. Y entonces tomó tanta fuerza en Colombia que ATPO, que Radio Sutatensa, ese programa migró y paulatinamente se convirtió en el primer programa de ampliación de cobertura. Pero de fondo, ojo, no lo quiero dejar pasar, fue una estrategia de la iglesia para que la gente se acercara a la iglesia por el decaimiento que tenía en Colombia. Esa fue la estrategia, ¿sí? Lo que pasa es que se desbordó y al desbordarse nunca pensaron que fuera a tener una cosa tan revolucionaria y transformadora que desbordó cualquier posibilidad. Todos los datos de formación que se tienen allí no son nada certeros. Que formaron a no, porque no se sabe, porque no había un sistema estadístico para poder tener certeza. Son aproximaciones y efectivamente fue maravilloso, pero digamos que fue eso. Y de ahí para acá han aparecido 6, entre esos unos que se llama SAT, Sistema Tutorial de Aprendizaje, la telesecundaria, la aceleración del aprendizaje, Escuela Nueva, bueno, todos los 6 programas que existen, todos fueron diseñados para ampliación y cobertura de lo rural. ¿Por qué? Porque mayoritaria Colombia era rural. Era en esa época, ¿no? Pero les acabo de mostrar con información del 2016 que la Agencia Nacional de Tierras establece esos mapas, ni yo ni nadie, el mismo gobierno, el 70% de Colombia rural. O sea que si es así hoy día, imagínense en 1940 para acá. Entonces, todos esos 6 planes, programas y proyectos que han existido de esa época hasta acá están en el PER desde el 2001 para acá. O sea, lo que el gobierno hizo fue reencaucharlos y ponerlos allí. La mayoría del dinero para la educación rural y otros programas del país se ponen allí, se gastan allí. Esa es la unidad que tenemos y que se coordina con el Viceministerio de Educación. El Viceministerio de Educación es quien regula para Colombia todo lo que tiene que ver con educación básica y media en todo el país. ¿Sí? Mucha gente se va a pelear con el ministerio, sí, pero quien regula es el viceministerio. Pequeño detalle que a veces en las luchas y en lo organizativo y en los reclamos a veces hay que tener prudencia y como a dónde voy a pelearle, ¿no? Entonces, bien. Entonces, eso sería lo que podría decir con la segunda pregunta. Más sin embargo, Colombia todo eso lo recoge pues en la Ley General de Educación que lo tiene estipulado de esa manera, ¿cierto? Pero cuando empieza a desarrollar por poblaciones, pues tiene como digamos, los subcarpetas, ¿sí? Uno es el PER para la educación rural, digamos que están allí los campesinos y otras poblaciones, no todo lo rural. La otra será la educación para comunidad indígena a partir del establecimiento del 91 de educación, que fue una construcción del Estado, pero realmente las comunidades indígenas le llaman educación propia. Luego del 84 por acá con el 803, las comunidades étnicas, ¿no? Entonces, de ahí para acá todo lo recoge la Constitución del 91 y la Ley General de Educación, pero cuando se va a hablar para una población específica en Colombia, pues tienen cada una de esas carpeticas que tienen sus procesos, sus programas, sus procedimientos. Es un poco la manera como se suele hacer. Perdónenme aquí por lo largo, pero creo que meritaba este contexto inicial. Listo, entonces seguimos con lo de la palabra. Entonces la siguiente persona es Ana Mercedes. ¿Tienes la palabra? Si puedes hablar. ¿Nos estás escuchando? Sí, hola, ¿cómo estás? Profe, muchas gracias por los apuntes, muy interesante el ejercicio de hoy. Me encanta que se hable sobre la educación, que se tenga en cuenta desde lo rural, porque sí hay una brecha gigantesca entre lo rural y lo urbano, y entre lo que se vive directamente aquí en los territorios y lo que se vive en la ciudad. Siento que también el ejercicio de tener en cuenta lo que tú decías de las políticas públicas, sí, en efecto la educación
debe ser algo hermosísimo y debemos educar para la vida, no para el fracaso. Y las situaciones que vivimos en los territorios no tienen nada que ver con la ciudad. Nosotros creo que debemos apuntar a un ejercicio en el que debemos acogernos y partir desde los saberes que tienen los campesinos y nuestros indígenas aquí en los territorios y desde ahí echar a andar realmente los proyectos que soñamos. Porque si seguimos pegándonos de los ejercicios que envía la Secretaría de Educación, pues son absolutamente desatinados y están muy aislados de la realidad que se vive en los territorios, porque empezando que aquí la situación de Internet, por ejemplo, eso ya es una brecha grandísima. Y me encanta cuando hablabas sobre que usáramos los elementos que tenemos, ¿sí? Nuevas ideas, las nuevas formas de crear y de formar desde nuestros territorios. Creo que eso es lo que nosotros en este ejercicio que tú nos estás ayudando debemos centrarnos un poco más. Me parece muy importante el apunte, me parece muy válido, porque sí, aunque en las políticas no se nos tenga en cuenta como mujeres campesinas, nosotras sí nos hemos posesionado en ubicar un ejercicio femenino desde nuestros úteros y un enraizamiento con la tierra desde lo que hacemos sembrando, desde lo que hacemos tejiendo, y me parece muy válido que sigamos en este ejercicio. Gracias por el diplomado, gracias por las palabras y hasta ahí dejo mi palabra. Gracias. Muchas gracias, Ana Mercedes. Entonces, antes de dar la siguiente palabra, quiero recordarles que tenemos un listado de asistencia, que es el formulario que les he estado mandando a través de la charla. Entonces, porfa, para que lo llenen. Y la siguiente persona para hacer la intervención es, esperen un momento, hoy, es Lini Joana Arias. Bueno, profe Jairo, pues felicitarlo por tan excelente presentación. En la actualidad, pues como usted mismo sabe, me estoy haciendo la tesis frente a las prácticas culturales, perdón, frente a las prácticas de la cultura ambiental campesina en una institución del municipio de Insá, ¿sí? Entonces, pues me surgen varias reflexiones al respecto y también inquietudes frente a esa, digamos, esa responsabilidad que tenemos nosotros como docentes en el territorio, ¿cierto? Y desde ahí pensarse el docente de la ruralidad, ¿sí? Digamos, principios, qué valores debe tener ese docente de la ruralidad para pensarse de una manera distinta, de una manera diferente, de una manera innovadora y de una manera muy aterrizada el contexto y reconocer a esas diversidades que hay en el territorio, en este caso la población campesina, porque así muy bien lo llama el diplomado, es el campesinado y la educación rural, ¿no? ¿Sí? Entonces, frente a eso, nosotros tenemos yo hago parte de una organización campesina, ACID, de INSA Cauca, y eso pues se suma más a esa responsabilidad que tengo como docente en la ruralidad, ¿sí? Que soy maestra campesina. Entonces, eso me lleva digamos, a aportar en ese reconocimiento que vienen haciendo las distintas organizaciones y que no ha sido fácil frente a las luchas, y que desde el Cauca se ha generado una lucha fuerte frente a ese reconocimiento del campesinado, ¿sí? Frente a toda a esos datos estadísticos que usted muy juiciosamente nos presenta, ¿ya? Y hablando frente a ello, pues vemos que esa brecha de desigualdad donde está afectando nuestra dignidad como campesinos, ¿qué debemos hacer? Porque es el valor más grande que nosotros tenemos, la dignidad. Y frente a ello, pues considero que de aquí en adelante tenemos que hacer una reflexión muy grande, tanto como líderes, como lideresas, como docentes, frente a esa responsabilidad y empezar a visibilizar al campesino desde todos de esas acciones
pedagógicas que podemos generar, ¿cierto? Ese ratico preguntaban que sobre lo de ¿cómo fue que dijo la chica? Preguntando sobre la ley del Ministerio de Educación frente a la educación rural, ¿no? Si se reconocía. Entonces, uno ve desde allí cómo, o se pregunta uno, ¿no? O sea, cómo esa educación rural responde, pero responde para ciertos sectores, pero ahí no vemos visibilizado todavía el campesinado, ¿sí? Si nosotros hablamos, les preguntamos a los indígenas, ellos no, porque dice muy bien educación rural y campesina, ¿sí? Y desde allí, si nosotros vemos y leemos esa ley, vemos que solamente se reconoce una dimensión, la productiva, por un lado, ¿cierto? Lo segundo, que los indígenas tienen su propia educación y es la educación propia, ¿ya? Entonces uno se pregunta ahí, bueno, entonces podemos, es el momento, así como se está dando la visibilización por parte de nuestros líderes fuerte frente a ese reconocimiento del campesinado, desde la educación, insistir nosotros también como docentes, de que empezar a hablar de una pedagogía campesina, por ejemplo, ¿sí? O de una educación campesina. No sé si sea muy soñador, muy idealizante, lo que sea, pero creo que es el momento también, ¿sí? Con el respeto de mis compañeros indígenas, que uno valora la lucha y el esfuerzo que han hecho durante la historia, pero los campesinos también, y han sido pues invisibilizados en ese proceso, ¿ya? Entonces, creo que es el momento de la historia de hacer parte también de ese proceso muy importante para nosotros, para las mujeres, para los jóvenes, para los niños, para las familias en general, de poder articular y poder hacer más visible todo lo que se hace a partir de las prácticas que desarrollan nuestros campesinos frente a la protección. Y ahí viene pues el otro, y digamos, ese estigma que se tiene del Estado como destructores de la naturaleza, ¿ya? Cuando si la única manera, y va la otra tarea nuestra de poder sistematizar, como no mostramos, no sistematizamos lo que hacemos a diario, pues no hay nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué le vamos a mostrar a las instituciones, al gobierno, al Estado, de todos esos procesos o de esas experiencias tan bonitas que se desarrollan en el territorio si no sistematizamos? Entonces, también allí viene una tarea muy importante para nosotros. Muchas gracias. Sí, me gustaría hacer 2 o 3 comentarios para no tomarme mucho la palabra. Creo que fue muy claro el INEI, pero sí nombraste cosas muy importantes. Por ejemplo, todo el movimiento pedagógico de los 90, los 80 también que apareció, para lo rural hubo unas cosas muy importantes. Más sin embargo, ese ideal de la escuela por su momento, por la situación histórica, pareciera que fue siendo desplazado, ¿no? Y claro, tiene mucho que ver con políticas nacionales, por ejemplo, la desaparición casi de una buena parte de las escuelas normales, ¿no? Que tenían toda una lógica que tienen, pero muchas han desaparecido. Y también ha desaparecido un poco ese currículo que se preguntaba por el contexto, que era un poco lo que Liné mencionaba. Entonces, bueno, ¿y los docentes rurales qué? ¿Qué en términos de lo pedagógico, qué en términos del currículo, qué en términos de los contenidos, ¿verdad? Mucho de eso desaparece de las normales, desaparece de las facultades de educación que forman los docentes. Entonces llegamos a las aulas y no es culpa de uno, pues porque es que eso es lo que estamos enseñando, ¿no? Con currículos que tienen al fondo una idea de una educación de Colombia del año 60, 57 para acá, de 1957 para acá, y es justamente la idea del desarrollo. Un desarrollo que centra más en la competencia, un desarrollo que centra más en negocio, un desarrollo que centra más en la productividad, que sí necesita eso el país y lo necesitaba, pero eso migra a la escuela, eso migra a los colegios, eso migra a los currículos, eso migra a los contenidos a través de los cuales se forman los docentes. Entonces esa idea pues nubla y empieza a desplazar muchas otras cosas, ¿cierto? Entregar el informe, entregar el reporte, es más importante el llamado a lista, es más importante empezar a las 8 que el saber, que es la necesidad, que el problema familiar, que otros elementos de la vida cotidiana. Entonces, eso implica que pensar en un maestro rural que tendría que
desaprender muchas cosas que lo hacen y aprender otras en lo pedagógico, específicamente, diría yo, en lo pedagógico, porque allí construye no solo saber pedagógico, transmite un saber, sino que puede construir acciones pedagógicas y curriculares acorde con los lugares de cada contexto, llámese población indígena, llámese campesinos, llámese otras poblaciones. Entonces, eso implica pues otros ritmos, otros tiempos y ritmos que el país en términos de política pública no está dispuesto a ofrecer. Mejores salarios para los profes, salarios más altos para los profes rurales por todo lo que implica, ¿no? Más tiempo, más dedicación, más esfuerzo, dejar las familias, pagar arriendo, pagar transporte a los lugares más lejanos, un montón de cosas. No hay tecnología, no hay laboratorios, un montón de cosas que implicaría pues unos esfuerzos adicionales. Y eso no está ni postulado, ni proyectado, ni pensado en ninguna política pública. Entonces allí, por más que quieran los docentes también. Pero eso implica que los docentes tendrían que formarse en eso, ¿no? O sea, que se preparen en eso pedagógica y curricularmente. Leer la realidad de forma crítica, leer las necesidades de la comunidad, leer los problemas y relacionarlo con la escuela. O sea, no puede ser la escuela ajena a lo que pasa en la comunidad. Y eso implica, eso es de largo como de hondo, ¿no? Eso implica muchos debates, muchas propuestas, ¿no? Los derechos humanos, los tiempos, no, pensar incluso cosas que ya desde el 2012 no es obligación en Colombia, ¿no? No es obligación el uniforme, no es obligación el cabello, un montón de cosas, pero que seguimos, gastamos mucho tiempo en eso y en los derechos básicos de aprendizaje, en lo rural y en la ciudad, gastamos mucho tiempo en eso y olvidamos lo fundamental. Olvidamos el contexto, las poblaciones y los currículos, deben estar acorde con ellos. Y ni en las políticas, ni en los programas, ¿cierto? ¿Qué es lo más cercano a eso? Uno encuentra en el Ministerio de Educación para lo rural, de hecho, muy bien elaborado, cartillas, todo en lo que menciona el INE, centrado en lo productivo. Y eso, si bien lo hacen los campesinos, lo hacen las poblaciones rurales, pero no es lo mayoritario de ellos. Ya vimos con relación a la tenencia de la tierra. Tienen tan poquita que hablar de lo productivo y construir planes, programas y proyectos. Ustedes encuentran en el ministerio cartillas desde el 2012, desde matemáticas, física, español, proyectos productivos, todo proyectos productivos. ¿Para qué carajos tener proyectos y programas productivos para lo rural y para el campesinado como política pública, cuando en la práctica cotidiana la mayoría de la productividad, ¿no? De quien compra los productos del campesinado, pues nadie se los compra. No tiene sentido construir planes y programas de proyectos. Hay contenidos para lo rural con la idea de lo productivo si nadie le va a comprar. O sea, ¿quién se estimula así? Y estoy hablando de lo educativo específicamente. Pueden entrar al ministerio y ver y van a encontrar allí las cartillas, o por lo menos yo tengo algunas construidas. Entonces, claro, no solo es un debate teórico, sino que en la vida cotidiana, en la práctica curricular, también es construida así como horizonte de sentido. Y nada, yo allí podría mencionar muchos más elementos, pero digamos quisiera resaltar como esos, ¿no? Con relación a lo que menciona Liné. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para otras. Sí, profe, tenemos tiempo para una última intervención y por orden sigue Amigos por Santurbán, que le di la palabra después de Lini. No sé si se encuentre aún aquí. Presente. Listo, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes, compañeros, compañeras, a profe Jairo. Pues hay que ver cómo esos contextos que relatan y que muestran esta documentación, y me gustó este ejemplo que dice el profe de lo del sancocho, ¿no? Nosotros cuando fue la pandemia, yo vivo en el páramo de Santurbán, norte de Santander, municipio de Santo Domingo de Silos, y nosotros cuando fue la pandemia, literalmente varios productos se estaban perdiendo. La fresa, pues como no había intermediarios, por así decirlo, ni transporte, tocaba botársela a las vacas. Al igual la papa, la zanahoria. Tuvimos algunas ideas de emprendimientos que han sobrevivido porque tristemente uno ve que el gobierno nacional habla mucho de Santurbán, habla mucho del campo, pero no se ha conseguido ningún apoyo. Ha sido el apoyo es con uñas, ¿no? Logramos posicionar algo que se llama el Combo Campesino Santurbán. Comercializamos directamente productos desde cuajada, desde trucha, desde tamales, porque la necesidad es esta, pero nos hemos visto, eso fue un proceso, ¿no?
Primero, buscar las cadenas de comercialización, que de pronto a qué hogares pueden llegar y con qué precios justos, porque uno se da cuenta en el campo que por lo menos en el caso de la papa o zanahoria, bueno, fresa, el intermediario se puede llevar entre un 40 y un 50% de ganancia que nos corresponde a nosotros. Ahorita hay una preocupación y me gustaría que de pronto el profe Jairo, no sé si no la puede ayudar, ahorita con el caso del dólar. Con el caso del dólar, nosotros hemos leído que entre más suba es más desbeneficioso para nosotros, para los agricultores, por así decirlo, porque tenemos que adquirir, bueno, insumos, adquirir maquinaria. Pero cuando vamos a vender nuestros productos, por así decirlo, en las plazas, porque ya hay una nueva tendencia en Colombia que es los mercados campesinos. Pero en esos mercados campesinos es una realidad, hay muy poco flujo de carga. El mayor flujo de carga que uno puede destacar es en las centrales de abastos, pero en las centrales de abastos tristemente están monopolizadas por los intermediarios. Otra de las cosas es que el Estado, con sus de pronto leyes muy centralistas, Bogotá, no visitan los territorios. Y un ejemplo es en mi territorio. Nosotros estamos en un proceso delimitatorio donde no nos han dado una participación. Se toman decisiones en ciudades como Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, pero no se tiene en cuenta el campesinado. Y entonces esos saberes ancestrales que decíamos, o que decían sus personas, ese conocimiento que nosotros tenemos de nuestros territorios, de las plantas medicinales, de cómo inclusive cambiar el arado de tractor o el tractor con sus discos por quizás volver otra vez a los bueyes o volver quizás también a unas nuevas maquinarias que se llaman los motocultores para no impactar en el suelo. Hacer una agricultura orgánica, pero aquí hay una arista. Entre la agricultura orgánica, nuestras semillas están todavía con trazas de agroquímicos. Eso creería que se demoraría en ese proceso, no sé, de 2 a 5 años para nosotros hacer esa reconversión. No se puede hacer de tajo. Entonces son, como se dice, las diversidades de nuestros territorios. Esos territorios que son muy diferentes a, un ejemplo, al Catatumbo, a Lebrija. Me gustó el ejemplo también de La Guajira. Sí, somos muy diversos en nuestros territorios y las maneras de producción, inclusive variamos hasta en las palabras, porque uno se va y dice que, y ahí está el ejemplo del sancocho. Alguna vez fuimos a Barranca Bermeja a promocionar productos agrícolas y allá el sancocho no lo hacen como en nuestra tierra, que nosotros pues afortunadamente tenemos productos de clima frío como tubérculos, como los granos, como las habas. Eso es lo otro, también las semillas ancestrales, las habas, una clase de papa criolla que se llama la criolla manzana, que es roja, pero no es como exquisita, es un fruto exquisito, pero no se consigue comercialización. Entonces aquí es como dice, como un proceso de tratando como de visualizar todas esas problemáticas, pero también al mismo tiempo dar soluciones y pedirle al Estado, ¿no? El Estado, si habla de protección del campesino, si habla que somos héroes, pues hay que exigirle, ¿cierto? Sería esa como una de las ideas. Vale, sí, muchas gracias. Y yo haría solo un comentario final para despedirme y cerrar y darle la palabra a Alejandra. Muchas gracias por tus comentarios también, totalmente de acuerdo. Sí, el comentario con relación a, bueno, pues el dólar, sí hay toda una conversación con el asunto, pero sí, básicamente al aumentar el dólar, claro, algunos se benefician, pero son los grandes productores, ¿no? Caso del café, el Comité Nacional de Cafeteros, con la relación de exportación, pero muchas veces esos beneficios nos llegan al primer contribuyente, que es el campesino de a pie, ¿no? Entonces, y a él sí se le aumenta la adquisición de la materia prima, ¿no? Y muchas veces cuando sube es muy riesgoso porque cuando baja, digamos, uno adquiere muchas cosas y uno proyecta un futuro cercano, pero en esa vida cotidiana laboral campesina no se puede hacer esa proyección de esa manera, porque básicamente lo que se gana es para el sustento casi que diario, ¿no? Mientras que una transnacional sí hace esa proyección con el dinero de los bancos, o sea, con nuestros dineros, ¿sí? Entonces, digamos que hay toda una situación de análisis.
sobre el asunto. Y el último comentario que me parece importante también mencionarlo con relación a estos procesos de reconocimiento del campesinado institucionalmente, cómo se dan. Solo con un ejemplo, el caso para dejarlo en el ámbito educativo. En el Ministerio de Educación, cuando se va a hacer alguna solicitud, que hay algunas, que se pueden hacer, pero implica el apoyo del gobierno de turno, por ejemplo, de una gobernación de algún departamento, los formatos para solicitar la construcción de contenidos, el que sea, en ámbito educativo me refiero, escolares, pues tiene la identificación poblacional. No existe jurídicamente hasta ahora que ha habido unos buenos procesos en el país, entramados jurídicos que establezcan que puede aparecer para la población campesina. Aparecen población afro, población indígena, otras poblaciones, ¿verdad? Pero no aparece población indígena. O sea, no existe un amparo jurídico para poder decir el campesinado tiene la posibilidad de interactuar con el Estado y ser reconocido, ¿no? Porque pues una cosa es que lo reconozca y lo cuente el DANE, que es muy importante hacerlo, de hecho se ha hecho ya desde el año antepasado por movilizaciones nacionales y organizaciones campesinas, pero eso tiene que verse reflejado en acciones un poco más concretas, si se quiere. Me refiero que jurídicamente existan los procedimientos, ¿no? Que uno diga, voy a proponer, ojalá se logre en algún tiempo, una propuesta de educación campesina. Pues como hay que registrarla, en ese registro debe aparecer el formato jurídico donde dice población campesina, ¿no? Hasta ahora no existe. Se han dado y se vienen dando muchos pasos. El Ministerio de Educación tiene establecido así, o sea, digamos, no tiene la cabida. Más sin embargo, sí se atreve a decir en el PER, el ejemplo que les mencionaba, ejemplos de construcción de contenidos para la población campesina, productivo, porque es que solamente lo ve así, como mano de obra, digamos, ¿sí? Y además barata y no lo ayuda. Entonces, hay unos niveles de desigualdad también, pero finalizo diciendo con una muy buena respuesta de muchos sectores de Colombia, campesinos que organizados y también organizados que se van sumando, vienen reclamando y abriendo camino para que justamente los campesinos sean contados y tengan derecho a tener derechos. Pues nada, dejo hasta acá. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, profesor Jairo, por tu intervención. Estuvo muy interesante. Entonces, recordarles a los compañeros y a las compañeras que está el link de asistencia, que debemos llenarlo. Y también recordarles que el día viernes tenemos otra sesión a las 4 de la tarde. Les estaremos enviando el link como el día de hoy. Y cualquier pregunta, cualquier duda o sugerencia me pueden escribir a mí. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por los que se quedaron hasta el final y nos vemos el día viernes. Gracias a todos, de verdad, profe, muy linda la intervención. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.